Vamos a realizar a continuación el ejercicio de contexto estático. El objetivo del ejercicio es crear un programa para poner en práctica el concepto de contexto estático, y al finalizar deberemos observar lo siguiente según se muestra. Como primer paso vamos a crear el proyecto. Este proyecto se va a llamar ejemplo static y lo vamos a depositar en la ruta mostrada. También vamos a crear una clase principal de Java que se va a llamar ejemplo static y la vamos a depositar en el paquete ejemplo static. Damos clic en finalizar. Posteriormente vamos a crear una clase llamada persona, así que el nombre de la clase es persona y el nombre del paquete es ejemplo static. Y damos clic en finalizar. Como siguiente paso, vamos a modificar el código de la clase persona. Vamos a comentar lo que incluye esta clase. En primer lugar, estamos agregando los atributos de la clase. Estamos agregando un atributo privado de tipo string llamado nombre. También otro atributo de tipo privado, de tipo entero, llamado ID persona. Y finalmente, un atributo privado estático de tipo entero llamado contador personas. Así que lo distinto es que esta variable es de tipo estático y, como hemos comentado, se asocia a la clase y no a los objetos que se creen de esta clase. Como siguiente paso, vamos a definir el constructor de la clase. Este constructor recibe únicamente un argumento llamado nombre de tipo string. Posteriormente, como se muestra en el comentario, cada que creamos un objeto de tipo persona, incrementamos el contador para obtener un nuevo ID persona. Así que debido a que esta es una variable estática, esta variable se va a compartir con todos los objetos que se creen de esta clase. Por lo tanto, una vez que incrementamos este contador, cualquier objeto puede acceder a este nuevo valor. En este caso, debido a que estamos en el constructor de la clase, tomamos el valor incrementado y lo asignamos este nuevo valor al ID persona de esta clase. Y finalmente lo que hacemos es, con el argumento que estamos recibiendo en este constructor, inicializamos también o asignamos el valor de nombre a nuestro atributo también llamado nombre. Podemos observar que ya estamos utilizando también el concepto del operador this, ya que dentro del constructor de una clase estamos dentro del contexto dinámico y por lo tanto este operador this apunta al objeto que se está creando en este momento. Claro que este operador únicamente va a funcionar cuando se utilice el operador new, lo que vamos a hacer dentro de la siguiente clase. Como siguiente paso, lo que vamos a hacer es definir el método toString. Básicamente lo que estamos agregando es el ID persona y el nombre, y utilizando la concatenación de cadenas para mostrar cada uno de estos valores. Finalmente agregamos un método de tipo static llamado getContadorPersonas, y este método lo vamos a utilizar para recuperar el valor de contador de personas actual. Recuerden que pueden dar clic en el nombre del archivo para ir al código respectivo. Como siguiente paso, vamos a modificar nuestra clase ejemplo static. Vamos a definir un método main, en este caso va a ser public static void main. Y en este momento ya podemos entender el uso de la palabra static. Este método main debe de ser estático debido a que cuando ejecutamos esta clase no se va a crear un objeto de esta clase, sino que únicamente se va a utilizar directamente el método main. Entonces el compilador lo que hace al momento de ejecutar esta clase es hacer algo como lo que sigue, únicamente tomar el nombre de la clase, punto, el método main. Y puede proporcionar un arreglo de cadenas como parámetro. Sin embargo, todavía no hemos visto el concepto de arreglos, lo vamos a ver más adelante. Pero hasta este momento ya podríamos entender por qué el método main debe de ser estático, debido a que el compilador no va a crear un objeto para ejecutar el código de nuestra clase, sino que directamente con el nombre de la clase punto el método estático puede acceder y ejecutar directamente este método main. Así que esa es la razón por la cual el método main debe de ser estático. Posteriormente lo que vamos a hacer en nuestro ejemplo es definir una variable de tipo persona. Aquí estamos creando nuestro primer objeto llamado P1.
y le estamos asignando el valor de Juan. Posteriormente, debido a que hemos definido el método toString, en este momento, al pasar como parámetro la variable p1 al método println, en automático se va a mandar a llamar el método toString de la variable p1. Esto para que podamos mandar a imprimir el estado del objeto p1. Y aquí deberemos observar que el ID persona de este primer objeto debe de ser igual a 1. Y en este momento el contador de persona, el cual está asociado a la clase de tipo persona, mantiene el valor de 1. Y cuando creamos un segundo objeto, se vuelve a incrementar el contador debido a que se está incrementando dentro del constructor de la clase persona. Así que en este momento el ID persona para este segundo objeto es igual a 2. Así que si mandamos a imprimir el estado del objeto P2, obtendremos el valor de ID persona igual a 2. Finalmente podemos comprobar el valor de la variable contador personas. Y debido a que es un método estático, podemos utilizar el nombre de la clase, punto, el método estático, directamente y sin necesidad de utilizar ninguno de los objetos, ni la variable P1 ni la variable P2, no las vamos a utilizar, sino que vamos a utilizar el nombre de la clase, punto, el nombre del método estático. En este caso, el método getContadorPersonas. Y con esto mandamos a imprimir el número de personas existente, que en este caso debería de ser igual a 2. Así que con este pequeño ejemplo, lo que estamos demostrando es que las variables estáticas o los métodos estáticos se asocian a la clase y no a cada uno de los objetos. Y también les dejamos hacer la prueba quitando la palabra static del atributo contador personas de la clase persona, para que vean cómo ese contador de personas se reinicia cada vez que se crea un objeto. Sin embargo, si lo declaran como estático, entonces no se va a reiniciar, sino que se va a ir incrementando. En este caso la primera llamada sería 1 y la segunda llamada al new sería 2 y así sucesivamente. No se va a reiniciar este valor, sino que como se asocia a la clase, entonces este valor se va a ir incrementando cada vez que creemos un objeto. Así que pueden hacer esta prueba quitando la palabra static del atributo contador personas para que vean cómo se reinicia cada vez que se crea un objeto, y si dejan este atributo static, entonces se va incrementando cada vez que se crea un nuevo objeto. En caso necesario, también pueden dar clic en el nombre del archivo para apoyarse con cualquier problema que tengan con esta clase. Finalmente ejecutamos nuestro proyecto y el resultado es como sigue. La primera persona tiene el ID de 1 y posteriormente la persona 2 tiene un ID de 2. Y finalmente el número de contador de personas es igual a 2, ya que hemos creado dos objetos de la clase persona. Pero como hemos comentado, pueden probar quitando la palabra static del atributo contador personas para que vean cómo se reinicia la variable contador personas cada que se crea un objeto. Sin embargo, al definirlo como estático, se asocia a la clase y no a los objetos, y por lo tanto cada que creamos un objeto se está incrementando el valor de la variable contador personas. Y este es un pequeño ejemplo para que podamos entender cómo funcionan las variables estáticas, también los métodos estáticos y cómo podemos hacer uso de ellos. Como tareas extra del ejercicio, se deja probar el modo debug del IDE y verificar paso a paso. También probar con distintos valores y verificar el resultado. Con este ejercicio hemos puesto en práctica el contexto estático. Para más información pueden consultar la siguiente referencia.